de amor, qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, y los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor. Todo es paz en la oscuridad, brilla la estrella de paz. Hola, buenos días, feliz Navidad. Hoy empezamos culto de domingo, la puerta del cielo, iglesia La Puerta del Cielo, 24 de diciembre. Primero comenzamos, Padre nuestro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora voy a orar para el culto. Vamos a orar. Santo Dios Padre, gracias por permitir que tu pueblo venga ante ti y te adore en espíritu y verdad en este santo día de Navidad. Damos gracias y alabamos a Jesús que vino a nosotros y nos dio el Evangelio de vida eterna y esperanza. Aunque el Señor dio todo por nosotros, nos arrepentimos de ser tan tacaños con Él. Aunque el Señor nos ha dado un amor infinito, también nos arrepentimos de no haber amado al Señor con todo nuestro corazón. Señor, por favor, danos más fe. Por favor, ayúdanos a recordar el amor por el cual viniste a esta tierra y te sacrificaste, y ayúdanos a vivir una vida de obediencia a ti todos los días. En este momento, invitamos al Señor a nuestros corazones, que el Espíritu Santo del Señor obre abundantemente en nosotros. Por favor, llena con el Espíritu Santo todos los corazones que anhelan a Dios. Que el Espíritu Santo del Señor abre sobre todos los santos que adoren en este momento. Si nuestro corazón ha sido duro, por favor, ablándalo. Si hemos sido orgullosos, por favor, humíllanos. Y si hemos pecado, por favor, perdónanos. Por favor, ayúdanos para que el culto ofrecido en este momento llegue a Dios. Por favor, ayúdanos a que sea un servicio de adoración en el que solo el Señor sea glorificado y que agrade al Señor. En este bendito día en que vino el Señor, vemos que muchas vidas jóvenes están muriendo debido a la guerra. Por favor, que la guerra termine pronto y ayudar a todos los
y a todos a disfrutar de esta feliz Navidad que ha llegado al Señor. También quiero escuchar las palabras de vida que se nos dan hoy. Abriremos nuestros corazones, así que por favor, háblanos. Que tanto los que predican como los que escuchan la palabra sean movidos por el mismo Espíritu Santo. Creemos y damos gracias que el Espíritu Santo del Señor obrará durante la adoración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Mateo 1. Mateo 1, versículo 18 al 25. Mateo 1, versículo 18 al 25. Vamos a leer juntos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios. El tema: Jesús vino a mi vida. Jesús vino a mi vida. Hoy es Navidad, cuando Jesús vino a esta tierra. Originalmente no había ninguna fiesta navideña como esta en la iglesia primitiva. La Navidad se celebra desde el siglo II, y se dice que en aquella época se celebraba el 20 de mayo. La Navidad se trasladó al 25 de diciembre alrededor del año 336. Y este día era originalmente un día para adorar y servir al Dios Sol. No hay evidencia de que Cristo haya nacido en este día. Simplemente fue designado como ese día en la liturgia. De hecho, diciembre es la temporada de lluvias en Palestina, lo que no se corresponde con las circunstancias del nacimiento de Cristo registradas en la Biblia. La celebración del nacimiento del Señor el 25 de diciembre puede verse como la base de la idea universal de que el solsticio de invierno es un tiempo de transición durante un año y un tiempo de preparación para una nueva vida y actividades. Se dice que los romanos celebraban una fiesta de Saturnalia en el solsticio
de invierno que pasó a los cristianos y se convirtió en una Navidad religiosa en el norte de Europa y en un carnaval en el sur de Europa. Entonces, hay algunos cristianos a quienes no les gusta la Navidad porque dicen que es una fiesta gentil. Sin embargo, ¿por qué celebramos la Navidad y realizamos diversos eventos? Esto se debe a que nuestro enfoque no está en cuándo vino el Señor, sino en por qué vino el Señor a esta tierra. No sabemos cuándo regresará el Señor. El Señor también dijo que no es necesario saber cuándo será ese momento. Lo importante para nosotros es que el Señor definitivamente regresará a este mundo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero creemos que el Señor definitivamente vendrá y se preparará para ese día. De esta manera, lo que es más importante que cuando vino el Señor es el hecho de que el Hijo de Dios vino a esta tierra. Por eso, nos centramos más en el hecho de que el Señor ha venido que en la fecha de Navidad. Entonces, ¿por qué vino el Señor a esta tierra? ¿Por qué vino el Señor a esta tierra? La Biblia registra dos razones por las que el Señor vino a esta tierra. Primero, vino para salvar a los pecadores y darles vida eterna. Y segundo, para destruir la obra del diablo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. La Biblia dice que todas las personas son pecadores y la pena por el pecado es la muerte. Debido a que los humanos mismos no pueden resolver el pecado, el Hijo de Dios tuvo que venir a esta tierra. Si el Hijo de Dios no viene a esta tierra y resuelve el problema del pecado, nadie en este mundo irá al cielo. Entonces, debido a que la venida del Señor fue un evento que dejaría una gran marca en la historia de esta tierra. La historia de la humanidad se dividió en antes de la venida del Señor y después de la venida del Señor. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetizó lo siguiente acerca de cómo la venida del Mesías cambiaría el mundo. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Antes de que Jesús viniera, el mundo estaba bajo el poder del diablo. Entonces, los pecadores estaban en tinieblas y no podían escapar de la sombra de la muerte. Sin embargo, cuando el Señor vino a esta tierra, entró la luz y las tinieblas ya no pudieron usar su poder. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la venida de Jesús a esta tierra? Jesús dijo que vino a esta tierra y está con nosotros. Vamos a leer Mateo 1, versículo 23. Aquí, un virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. El apodo de Jesús, introducido por Mateo, es Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros. Hasta ahora la gente pensaba que Dios estaba lejos, pero ahora Dios se ha acercado a nosotros y está con nosotros. Así como la venida de Jesús a esta tierra trajo luz, salvación y vida eterna a la humanidad, la venida de Jesús a nuestras vidas cambia completamente nuestras vidas. Amén. Entonces, nuestra vida se divide en antes y después de creer en Jesús. Hasta que creí en Jesús, viví como el dueño de mi vida. Sin embargo, después de aceptar a Jesús, Jesús ahora viene a mi vida y se convierte en el dueño de mi vida. Amén. Antes de que Jesús entrara en la vida de Pedro, Pedro era un pescador común y corriente. El deseo de Pedro era pescar muchos peces y enriquecer la economía familiar. Pero cuando Jesús entró en la vida de Pedro, Pedro se convirtió en pescador de hombres. Ahora, en lugar de simplemente pescar, le ha convertido en un apóstol del Señor que salva almas, que son más preciosas que el mundo. Entonces, cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó el Evangelio, hubo un gran evento en el que 3,000 personas fueron bautizadas a la vez. Agustín, que hizo grandes contribuciones a la historia cristiana, era una persona promiscua. Fue libertino y vivió una vida sin sentido y sin objetivo. Pero cuando Jesús entró en su vida cambió por completo. Se convirtió en un siervo de Dios, protegiendo al cristianismo de la herejía que prevalecía en ese momento. La vida de Agustín, que era esclava de Satanás, se convirtió en una vida bendita que fue preciosamente utilizada por la gloria de Dios. Amén. Que nosotros también anhelamos que Jesús venga a nuestras vidas. Cuando Jesús llega a mi vida cambia por completo. Jesús se convierte en el dueño de mi vida y me guía por el camino más bendito y glorioso. Entonces, aquellos que tienen a Jesús con ellos tendrán una vida bendecida, usando su única vida a su máximo valor en lugar de desperdiciarla. Amén.
Entonces, ¿qué debemos hacer para permitir que Jesús entre en nuestras vidas? Para invitar a Jesús a mi vida, debemos recordar 3 cosas. Cuando Jesús nació, unos magos de Oriente lo visitaron. Se inclinaron ante el niño Jesús y le ofrecieron 3 regalos. ¿Qué era? Vamos a leer Mateo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los reyes magos ofrecieron oro, inciensos y mirra como obsequios al niño Jesús. ¿Qué significa oro? ¿Qué significa oro? Se dice que hace mucho tiempo en el país de Pardia existía la costumbre de que nadie podía acercarse al rey sin oro. La historia de darle oro a Jesús significa que Jesús es rey. Por supuesto, Jesús es el rey que gobierna el mundo, no con la fuerza, sino con amor. Lo que debemos recordar cuando recibimos a Jesús es que debemos aceptar a Jesús como nuestro rey. Jesús viene a mi vida como rey. Por eso debemos tener una actitud de total obediencia a Jesús. Aquellos que tienen a Jesús como rey nunca toman decisiones por sí mismos ni viven según su propia voluntad. Esa persona toma decisiones según la voluntad del rey Jesús y vive según la voluntad de Jesús. Hay ocasiones en las que muchos creyentes reciben bien la guía de Dios, pero de repente pierden el rumbo y se desvían. ¿Por qué? Al principio obedecen las palabras del rey Jesús, pero a medida que pasa el tiempo, ignoran a Jesús y viven según su propia voluntad. Desde el día en que invitamos a Jesús como rey a nuestras vidas, debemos creer en Jesús como rey y seguirlo hasta que muramos. Nuestros corazones no deberían cambiar en el medio. Debemos mirar hasta el final de nuestra primera fe. ¿Qué bendiciones disfrutamos cuando invitamos a Jesús a ser el rey de nuestras vidas? El rey Jesús provee todas nuestras necesidades y es nuestro protector cuando sufrimos. Es natural que un rey asuma la responsabilidad de proteger a su pueblo. Ese es el deber del rey. Un buen país es aquel donde el rey asume la responsabilidad de su pueblo y el pueblo es real al rey. La gente de un país así será toda feliz y será un país seguro. Del mismo modo, cuando hacemos de Jesús el rey de nuestras vidas, Jesús asume la responsabilidad de todo lo que nos rodea. Amén. Hace poco escuché el testimonio de un pastor. Se dice que la madre del pastor perdió a su marido a la edad de 35 años y luchaba por criar sola a sus 3 hijos. Un día, a la madre le resultó tan difícil criar a sus hijos que se quejó ante Dios. ¿Cómo puedo criar a estos niños
respondió sola. Dios que oró a Dios diciendo, es demasiado oneroso asumir la responsabilidad por mi cuenta. Entonces, de repente Dios preguntó, ¿por qué estás criando a tus hijos? Él dijo, ¿por qué quieres responsabilizarte de tus hijos? Entonces, la madre oró para que de ahora en adelante entregara a sus hijos a Dios y que Dios asumiera la responsabilidad. Y al día siguiente, la madre le unió a los 3 niños y dijo esto, a partir de ahora ya no sois mis hijos, como no fui capaz de responsabilizarme de vosotros. Anoche os entregué todos a Dios. De ahora en adelante, si necesitas algo, díselo a Dios, no a mí. Se dice que un día la casa se quedó sin arroz y no había nada que comer. Normalmente su madre iba a pedir dinero prestado a familiares o vecinos, pero ese día fue a la iglesia. La madre que iba a la iglesia le preguntó a Dios, ¿qué vas a hacer con tus hijos ahora que no tienen nada que comer? Luego, sin falta, a la mañana siguiente, alguien dejó arroz frente a la casa. Amén. Otros días, se dice que hay días en los que los niños no pueden ir a la escuela porque no tienen cuotas escolares. Esta vez, la madre dijo que en lugar de visitar a sus vecinos, fue a la iglesia y oró. Dios, tus hijos no pueden ir a la escuela ahora porque no pueden pagar la matrícula. ¿Qué hará Dios ahora? Dios es responsable. Entonces, se dice que Dios pagó la matrícula a través de otra persona. Se dice que el pastor se graduó de la escuela de posgrado sin ningún problema. Amén. Cuando Dios es ley en nuestras vidas, no tenemos que preocuparnos ni asumir responsabilidades. Si tengo un problema, Dios debería ser quien debería preocuparme. Y Dios debe asumir la responsabilidad y solucionarla. Por favor, acepta a Dios como su ley en su vida. Entonces, Dios asumirá la responsabilidad de toda mi vida. Amén. Pero es algo que debemos recordar. Tratar a Dios como el ley de tu vida significa que debes respetar a Dios como Dios. Eso significa que debo cumplir estrictamente todo lo que Dios dice. Está mal que espere solo lo que recibo del Señor sin guardar sus mandamientos. Debemos respetar a Dios como nuestro rey y obedecerlo absolutamente. En ese momento, Dios se hará responsable de mi vida y me librará de toda crisis. Amén. El segundo regalo que dieron los reyes magos fue el incienso. Los lugares donde se usaba el incienso, que tiene un aroma agradable, eran el culto y los sacrificios en el templo. La misión del sacerdote es abrir el camino para que los humanos se acerquen a Dios. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que significa
el que construye puentes. El que construye puentes. Un sacerdote es una persona que construye un puente entre los humanos y Dios. Como sacerdote, Jesús abrió el camino para que los pecadores se acercaran a Dios. Amén. Cuando aceptamos a Jesús como el sacerdote de nuestra vida, tenemos el privilegio de llamar a Dios nuestro Padre. Es una tremenda bendición poder llamar Padre a Dios, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas. Antes de recibir a Jesús, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Jesús lavó nuestros pecados con la sangre que derramó en la cruz y creó una relación pacífica con Dios. Ahora podemos acercarnos con valentía a tronos de Dios a través de Jesús. Amén. Los tantos que han servido a Jesús como sacerdotes ahora tienen el honor de poder orar por cualquier cosa en el nombre de Jesús y recibir respuesta. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Que obtengas la victoria orando en el nombre de Jesús que se nos ha dado. Por favor, maldice y expulsa a los espíritus malignos en el nombre de Jesús que nos fue dado. Jesús se convirtió en nuestro sacerdote y cerró la brecha entre nosotros y Dios. Por favor, ora en el nombre de Jesús todos los días y usa la sabiduría y el poder de Dios te da. En tercer lugar, el regalo que los magos le dieron al Señor fue la mira. La mira se utilizaba para untar los cadáveres y evitar que se pudrieran. Jesús vino a morir. Debido a que Jesús murió, nuestras almas volvieron a la vida. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto significa que abnegación de Jesús. Jesús dejó su propia voluntad y eligió la voluntad del Padre. Cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, debemos tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. El fundamento de una vida de fe es la abnegación. Nunca podrá seguir al Señor sin negarse a sí mismo. A algunos creyentes les va bien en su vida religiosa al principio, pero luego su fe declina y abandonan la iglesia. ¿Por qué? La mayoría de las razones se deben a que no ha podido negarse a sus mismos. Algunos creyentes se sienten tristes porque la gente no los reconoce después de servir duro. Es porque la persona no se negó a sí misma. ¿Por qué peleamos con otros creyentes en la iglesia y nos convertimos en enemigos? Es porque no se niega a sí mismo. Una persona que sabe negarse a sí misma no puede disfrutar de la gran gracia que el Señor le da. Esto se debe a que no se ha creado el vaso que pueda disfrutar del poder dado por el Señor.
Por lo tanto, una persona que puede negarse a sí misma es un creyente maduro. Y no importa qué tarea le dé Dios, Él es capaz de realizarla. Amén. ¿Cuál fue el secreto que permitió que Dios usara grandemente al apóstol Pablo? Esto se debe a que era un hombre de gran valor que mataba cada día sus propios pensamientos y obedecía al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero. El hecho de que Pablo muriera todos los días significa que se negó a sí mismo. Pablo hizo morir sus propias emociones, sus propios pensamientos y su propia gloria que surgía en su corazón cada día. Y trató de lograr la voluntad de Dios. Cuanto más me humillo, más se exalta el Señor. Por favor, invita al Señor a mi vida todos los días. Y espero que el Señor haga morir sus pensamientos y emociones para que pueda cumplir su voluntad en mí. El Señor no puede obrar si mis emociones y pensamientos están vivos. Por favor, vacíame por completo y lléname con la palabra y la voluntad de Dios. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, había una familia a la que amaba especialmente. La familia estaba formada por 3 hermanos: Lázaro, Marta y María. El Señor invitó a esa familia con frecuencia. Incluso cuando Lázaro murió, el Señor derramó lágrimas y se entristeció. Porque el Señor amó especialmente a la familia de Lázaro. Esto se debe a que la familia de Lázaro amaba apasionadamente al Señor y lo invitó activamente a su hogar. Así como la familia de Lázaro anhelaba desesperadamente al Señor hasta que punto de que la vida no tendría sentido sin Él. Estoy viviendo bien aunque el Señor no venga a mi vida. Si esas es una persona que no tiene nada que ver con el Señor. Un verdadero creyente encuentra inconcebible que el Señor no intervenga en su vida. Para el Señor, éramos su todo. No debemos pensar que hemos cumplido con nuestro deber al dar donaciones. Debemos poder entregar no solo nuestras cosas materiales, sino también nuestra vida al Señor. Porque el Señor nos dio todo de sí mismo. El Señor también quiere de nosotros toda nuestra vida. El Señor no puede intervenir en nuestras vidas si no lo invitamos a nuestras vidas. Si solo buscamos al Señor los domingos y cuando estamos en problemas, el Señor nunca podrá ser el dueño de nuestras vidas. Necesitamos siempre del Señor, seamos pobres o ricos, tristes o felices. Sientes que nada podemos hacer sin el Señor y que la vida no tiene sentido sin Señor. Entonces, tenemos fe verdadera.
estamos calificados para caminar con Jesús, que no entre en nosotros como Emmanuel. Amén. Vamos, hoy es Navidad. Hoy es el día en que Jesús vino a esta tierra y estuvo con nosotros. Pero mañana también es Navidad. Y es Navidad los 365 días del año. Porque Jesús viene a nuestras vidas todos los días y camina con nosotros con Emmanuel. Por favor, invita a Jesús como su rey y sacerdote todos los días. Y para que el Señor pueda obrar libremente en mí, se pido que se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Señor. La vida más exitosa del mundo es aquella en la que el Señor interviene y conduce esa vida. Les bendigo a ustedes y a mí en el nombre de Jesús, mientras disfrutamos de las bendiciones de la Navidad todos los días. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, lleno de amor y gracia, gracias por hablar con nosotros hoy. Gracias, Señor, por venir entre nosotros, morir en la cruz por nosotros y darnos la esperanza del cielo. También estamos agradecidos de que el Señor camina con nosotros y guía nuestras vidas todos los días mientras vivimos en esta tierra. Señor, nos arrepentimos de no buscarte siempre y caminar contigo cuando lo necesitábamos. Señor, te invitamos a nuestras vidas. Por favor, entra en nuestras vidas todos los días. Conviértete en nuestros maestros y guíanos según tu voluntad. Creo que tenemos verdadera esperanza y gozo cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos guía. Por favor, danos más fe. Por favor, deja ir todos nuestros pensamientos y deseos y mira solo al Dios, al Señor. Ahora este año está llegando a su fin. El día en que nos encontraremos con el Señor no está lejos. Queremos entregar toda nuestra vida al Señor hasta el día de nuestra muerte. Que el Señor venga y gobierne sobre nosotros. Por favor, danos la gracia de vivir nuestra única vida de la manera más significativa y valiosa. Damos gloria y alabanza al nombre de Jesucristo, que camina con nosotros todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar por la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinitivo del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea todos los santos en la iglesia. Amén y amén. Gloria a Dios. Feliz Navidad. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones.